Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos de regreso de este comienzo musical de Enlace USACH y preparados para ir con nuestro panel del día de hoy. Ahí tenemos varias temáticas que queremos abordar en esta jornada junto a la subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile, Luz Raidel, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ambos. Bienvenida nuevamente acá al programa y nos acompaña además Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días, Rodrigo. Buenos días, Luz, y a todos los auditores. Bueno, varias cosas que empezar a comentar, dicho sea de paso, terminamos las festividades de Año Nuevo y el tema de la reforma previsional de inmediato saltó a la palestra, no solamente por las urgencias de sacar adelante esta propuesta dentro del mes de enero, sino que además por algunas opiniones que han ido surgiendo, particularmente lo que surgió de esta publicación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respecto a, en definitiva, dejar caer a esta reforma a las pensiones. Frente a ello, es bien importante las posiciones que se han estado tomando desde el Ejecutivo. De hecho, el ministro del Interior subrogante, Luis Cordero, tuvo algunos conceptos. No es el acuerdo que todos quisieran, pero llevamos demasiado tiempo. Es lo que ha señalado. Consideró incomprensible que habiendo pasado 18 años de debates, el sistema político aún no sea capaz de reformar las pensiones. Es parte entonces de lo señalado, ahí hace alusión particularmente a lo que se empezó a debatir en el año 2006 con la Comisión Marcel, y ahí viene también los planteamientos que hace el secretario de Estado. Admitió que probablemente no es el acuerdo que todos quisieran, pero llevamos demasiado tiempo y una de las cosas que yo creo que las chilenas y los chilenos desean es que sus autoridades logren acuerdos permanentes, y para eso es el gobierno siempre ha estado permanente. Hablábamos de las posiciones que asumía particularmente el exalcalde Jadue, pero han habido también parlamentarios del sector del oficialismo que han hecho ahí sus menciones respecto a las características que está asumiendo este acuerdo. Dentro de una nota que publicó cooperativa.cl se trae a colación también algunas opiniones de la diputada Emilia Anullado. El gobierno debe escuchar a la gente, dijo, y no validar una propuesta miserable que hace por la presión de los intereses económicos de las AFP que actúan a través de los parlamentarios de derecha. Hoy es el momento de apuntar a un sistema de reparto, decía, como el de las Fuerzas Armadas y nivelar hacia arriba. Una discusión que es bien importante también verla en el contexto que cuando se ha hablado de reparto ha habido ahí un tema bien complejo. Recordemos que incluso ahí Guillermo Ramírez habló un poco de reparto a propósito de ese 0,5%, pero después tuvo que enmendar aquel error. El tema del reparto ya pareciera que es difícil de poder ver una posibilidad de debatir en ese ámbito, y al menos como se ha estado dando la discusión y los acuerdos que han dejado entrever los parlamentarios, esto sería una suerte de compensación que se estaría haciendo con este porcentaje y con, como también ha sido planteado por algunos sectores políticos, con un enfoque en las mujeres. De hecho, ahí la diputada Jimena Osandón dijo que estaba dispuesta a que exista solidaridad, pero alertó que el proyecto no va a ser una solución para todo el mundo, sino que está orientado a la clase media y con mucha cara de mujer, es lo que decía la diputada de Renovación Nacional. Con estos elementos quiero entrar de inmediato a conversar con ustedes para que me vayan contando con qué expectativas están viendo esta posibilidad de acuerdo. En el Ejecutivo había optimismo, pero estas visiones un poco críticas de alguna manera también afectan la discusión. Luz, parto contigo. Algunos elementos, son sí, muchos, sí. muchos elementos que entran a jugar en esta discusión largamente esperada, porque uno cuenta 18 años desde la Comisión Marcel, pero la verdad es que este es un sistema que nace en el año 80, en plena dictadura, con las irregularidades también que conocemos de la gente que en esos años se cambió de sistema sin tener mucho conocimiento o mediante presiones o incentivos económicos. Que ciertas promesas que habían también. Ciertas promesas de, claro, de una tasa de recambio importante, ¿cierto? Y que finalmente se han visto truncadas y llevamos arrastrando esta situación durante años. Sin duda que fue uno de los factores relevantes en el contexto de la revuelta social, el descontento de Chile respecto de la situación de las personas mayores principalmente, es profundo,
pero sin duda que es una conversación sumamente compleja y muy técnica. Expectativas de acuerdo yo creo que de alguna manera se ven, porque efectivamente el discolaje que hemos visto respecto de este tema, efectivamente con las declaraciones de Daniel Jadwe dentro del Partido Comunista, se vio rápidamente aplacado por una postura general del partido que conocemos, es uno de los partidos más disciplinados en términos de votos dentro del Congreso, digamos. Y Entonces, además la ministra Jara es la que ha estado orientando las y yo creo que finalmente lo que va a ocurrir ahí es que los votos se van a alinear con lo que la ministra y el Ejecutivo dispongan. Ahora, como ciudadanía lo que uno espera es un acuerdo efectivamente, pero un acuerdo que también tiene que cumplir con ciertos mínimos de dignidad para efectos de no ser un cheque en blanco, una bomba de tiempo que estamos activando hoy día para que explote en 20 años más cuando haya gente que se esté jubilando con este sistema y que se dé cuenta nuevamente de que sus expectativas no han sido cumplidas respecto de las pensiones. Entonces, no hay que pensar solo en hoy día y efectivamente la sostenibilidad tiene que ver con que un sistema sea efectivo en el futuro, ¿cierto? Que se pueda mantener por sí mismo, pero también sostenible en términos de dar condiciones de vida digna a las personas que hacen uso de él. Voy contigo ahora para que también me vayas contando cuál es tu apreciación. Ahí Luz hablaba de esta suerte de bomba de tiempo, si es que efectivamente no cumple con las expectativas. Ricardo, ¿cómo también lo ves tú? Sí, no, el diagnóstico parece es similar, es transversal. No hay grande diferencia en que es necesario mejorar las pensiones futuras, ya con la cotización que los trabajadores realizan, su 10%, para ponerle número, no alcanzaría ni siquiera, o sea, con el 6 que se está proponiendo, que también es transversal, o sea, todo dice hay que aumentar un 6, después están los detalles y ahí está la grande diferencia, pero por lo menos es que hay que aumentar la cotización, es un diagnóstico ya transversal porque ya estamos cortos, ya estamos atrasados y justamente lo que comentaban ustedes son años en que no se hicieron los ajustes, las reformas, las mejoras que se tuvieron que haber hecho 10, 15, 20 años atrás. A medida que Chile iba creciendo también, ahí estaban las posibilidades de ir creciendo con esto. Hay una política ahí importante, sí, de la PGU que viene a corregir en parte lo que pasó tarde, muy tarde, eso sí, pero efectivamente está la comisión Marcel de esos años, pero también después viene la comisión Bravo, la comisión, la comisión experta que hemos visto en esta discusión. Las reformas previsionales que también se han estado presentes. Los retiros que también están entre medio, que también habría que echar a la juguera. Y en esta discusión llevamos 2 años aproximadamente ya respecto a la propuesta del presidente Boric de reforma de pensiones. Un primer año bastante difícil, donde en enero fue también justamente el año, o sea, el mes donde se concentró la discusión en la Cámara de Diputados y sale un proyecto totalmente tijereteado, ¿cierto? Y es el Senado ahora el que tiene que discutir. Y la gran crítica que tengo yo, más antes de entrarle a la chica, es que todo este debate no se ha dado en las comisiones, fíjate. La mayoría de las comisiones, si uno ve la comisión de trabajo, se han discutido las cosas que están más todos de acuerdo, cambiar a fondos generacionales, poner un poco más de competencia a la AFP, no mucho, con algunas herramientas, mejorar ojalá la cotización de los independientes, pero no ha habido ni un minuto de debate respecto a, por ejemplo, el tema del préstamo al Estado, que es yo creo de los temas más polémicos, o de estas compensaciones, o el nombre que le quieran poner, respecto a que con puntos de cotización se paguen otras cosas que no van a las cuentas individuales de los trabajadores, que yo creo que son los puntos más polémicos, ya sea que tengamos la visión. Pero eso no se han discutido en las comisiones, sino que están discutiendo en comisiones técnicas, entre asesores, y eso dificulta bastante el poder seguir el debate. Entonces, conocemos el debate o sea, cómo va la negociación por noticias, y eso explicaría en parte reacciones tanto desde la derecha, algunos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo la reforma, también como parte del oficialismo que se entera de repente en qué va la negociación y se puede explicar por qué hay sorpresas también dentro del debate. Sí. Luz, ¿qué te parecen también esos puntos que señalaba Ricardo de la forma en que se ha estado desarrollando este debate? Sí, o sea, yo creo que en general es la lógica que hemos visto en el Congreso en este periodo, quizás con mayor gravedad, pero en este caso particularmente grave, es que es un debate que de cara a la ciudadanía se lleva bajo la premisa de los eslogans, más que de las explicaciones técnicas pertinentes para que la gente pueda tomar una postura determinada respecto de lo que se está discutiendo. Y eso es preocupante porque en definitiva desfavorece el debate democrático en torno a una cuestión que es fundamental para la vida de las personas, que es un derecho fundamental humano, como la seguridad social, ¿verdad? Y respecto del cual deberíamos tener todos la posibilidad de participar, pero participar con conocimiento y con transparencia también respecto de lo que se señala. Y en ese sentido yo creo que de un lado y del otro
se dan ciertas premisas. O sea, ya la frase del con mi plata no, ¿cierto? Es una cuestión que es bastante vacía, en definitiva, que no necesariamente se explica con una profundidad técnica suficiente para que se comprenda qué es lo que está en juego dentro de la discusión, y yo creo que eso viene un poco de los dos lados, ¿no? No tenemos mucho conocimiento. Como decía Ricardo, nosotros que somos quienes trabajamos siguiendo discusiones parlamentarias y políticas públicas, podemos tener un poco más de conocimiento porque estamos encima de la discusión. Pero de cara a la ciudadanía, la verdad es que hay muy poco de conversación sustancial, y eso en definitiva merma la posibilidad de tomar postura respecto de un tema como este. Ahora, hay ciertas posturas que están claras. Yo revisaba ayer la encuesta CEP de septiembre de 2024 y la confianza en las administradoras de fondos de pensiones bajó a un 10%, digamos. Y venía de un 13%, no es que estuviera muy arriba tampoco, pero claramente hay un malestar que no necesariamente está siendo contrastado con una difusión suficiente de la discusión técnica al respecto. Ahí me da la impresión, además, de que las características que ha tenido la discusión con elecciones de por medio durante los últimos meses, muchos que también van a estar proyectando lo que se viene en la parlamentaria y presidencial de este año, de alguna manera también afectan las formas en que se va comunicando esto, y ahí también lo que decía Luz recién, mucha consigna, pero profundidad no la encontramos. Efectivamente, en tiempos de campaña, el próximo año ya partimos un año electoral. En junio tendríamos primarias, por lo menos en algunos sectores. Entonces ya es un año cargado políticamente y sucede este fenómeno que quizás describe muy bien Luz de eslogans de la discusión, y no una bajada. Quizás nos farreamos este 2024 en haber hecho esta bajada de las distintas posturas, porque hay varias posturas sobre la mesa, pero efectivamente hay que aterrizarlas. Son propuestas técnicas. Lo de pensión tiene mucho de técnico, de proyectar a 20 años, a 30 años, a 40 años, cuando si van a dar o no los fondos que estamos diseñando, el sistema que estamos diseñando hoy en día. Entonces, y hay mucha inmediatez en la discusión. Mucha inmediatez en la discusión, poca bajada. Entonces ya cuando ya se acerca la votación, empiezan los volanteos de lado y lado, o ya en campaña eslogan que efectivamente tienen poco de trasfondo. Yo creo que hay dos ideas que no, podríamos catalogar de principios. Efectivamente, hay una crítica de la AFP, poca competencia en la AFP, es probablemente que el sistema requiera aún más fortalecimiento de un pilar solidario respecto al Estado. Hay cuál es el rol del Estado ahí, es lo que se está debatiendo, pero también hay otra postura sobre la mesa, que es que los trabajadores ya entienden que la plata de su cotización es para su pensión, es su pilar contributivo, que es el pilar del sistema. Entonces, yo creo que ahí la discusión técnica respecto a de si con puntos de cotización del trabajador, es decir, del descuento que se nos hace en la planilla cuando tenemos un sueldo bruto, para que nos queden líquidos, de ahí se van a ir sacando esos puntitos al principio con el empleador, ¿cierto? Pero después se va traduciendo en el sueldo de todas maneras. Si es que con esas platas se van a hacer políticas públicas, yo creo que ahí está también, está la otra idea sobre la mesa de que, lo que traduce con mi plata no, es decir, que con mi plata de mi cotización no lo ocupen como si fuera otro impuesto, porque si no cargamos solamente al grupo de trabajadores las compensaciones, por ejemplo, a mujeres que tienen altas remuneraciones, pero que al momento de jubilarse tienen estos desfases. Entonces, esas correcciones se van a hacer con platas de punto de cotización o con impuestos generales, y ahí son los debates que se están dando tanto en materia de pensiones como también en materia tributaria, y ese debate también es que se ha dado en el Congreso el último año. Sí. Luz, ¿cómo ves ese aspecto? Porque ahí ha habido una discusión no menor respecto al tema de la solidaridad, el tema de cuánto vamos a estar entregando efectivamente para estas compensaciones, y de alguna manera también un tema bien complejo el mirar los impuestos generales. O sea, que sabemos que ha sido complicado de repente mantener un erario fiscal estable. Sí, es difícil pensar que por vía de aporte estatal se va a poder lograr únicamente con aquello, digamos, un estándar de pensiones que sea adecuado y que nos permita lo que se busca en definitiva con la seguridad social, que es combatir la discriminación, combatir la pobreza, etcétera. Es una herramienta para ello, hay que usarla para ello. Y yo creo que ahí hay un tema también medio idiosincrático respecto de la cuestión de la solidaridad y lo individual. Y yo creo que es una cuestión, yo comprendo el razonamiento que puede haber detrás del ciudadano o la ciudadana cuando no quiere que toquen su dinero, y creo que eso no atiende necesariamente al no querer redistribuir y aportar al otro, sino a un temor medianamente justificado también de haber sido sistemáticamente abusado por un sistema que no lo beneficia
y el temor a que este mismo sistema sea el que tome una parte de su dinero y la redistribuya, porque no hay una confianza en las administradoras de fondos de pensiones. Si son las AFP las que van a tomar estos puntos y los van a redistribuir, yo comprendo que la gente tenga mucho temor de que la AFP tome más de su plata, digamos, para pasársela a otra persona. Pero sí hay que comprender y tenemos que avanzar hacia allá, porque si no, nuestra sociedad es insostenible, que en una sociedad hay personas más o menos favorecidas, ¿verdad? Desde el origen, por condiciones contingentes, sobrevinientes, y que la carga la tenemos que soportar todos y todas. Porque en definitiva, puedo ser yo el día de mañana quien esté en esa situación desfavorecida, y efectivamente Ricardo hablaba de mujeres que tienen un sueldo un poco más alto y a la que eventualmente va a haber que aportarle, porque bueno, hay una situación estructural también que perjudica a las mujeres sistemáticamente respecto de sus pensiones, y las perjudica además transversalmente, a las que ganan muy poco y a las que ganan más. En definitiva, tienen una tasa de recambio mucho menor a la de los varones, y eso en definitiva nos habla de una injusticia sumamente profunda en nuestra sociedad, que las mujeres, soportando mayor carga laboral, pero también laboral no remunerada, tengan que en definitiva tener menores pensiones de carácter transversal. Y yo creo que ahí son cuestiones que hay que reforzar. Yo tiendo a ver cierto acuerdo en el Congreso respecto de la situación de las mujeres, pero no necesariamente la disposición a tomar las medidas necesarias para que esa situación cambie. Yo creo que eso es un punto fundamental y que va a generar profundo descontento si es que no se aborda de la manera más adecuada, y si no generamos un cambio y un impacto significativo en las pensiones de las mujeres el día de mañana. Ricardo, ¿cómo ves también ese apunte que hace Luz? Lo otro relevante, lo que tiene que ver también con el tema del equilibrio, el cuidado cuando se trata de este erario fiscal y efectivamente estas cuentas del Estado para poder ir haciendo esos aportes. Sí, efectivamente, ese yo creo que también es parte del nudo de la discusión, y ahí hemos monitoreado desde la oposición, los senadores de oposición, también parte del oficialismo, y efectivamente incluso en los informes del técnico hay consenso en que existe esa diferencia entre hombres y mujeres, es estructural también por naturaleza, que por ahora están viviendo más que los hombres, promedios que se van acortando, pero todavía son importantes. Probablemente las generaciones futuras vivan mucho más que lo que estamos viviendo nosotros, incluso pueden llegar hasta los 100 años promedio, se calcula en un par de años más que las generaciones, los que están naciendo ahora van a vivir casi 100 años. Entonces eso es un desafío tremendo para las pensiones, y eso nos hace preguntar, bueno, ¿cómo se corrigen esas situaciones? Y generalmente esas situaciones que son generales se corrigen con impuestos y no con cotización. Esto que parece técnico tiene un impacto, porque es ¿quién carga con corregir esa? ¿Es la sociedad completa, que es a través que la vía impuestos, que es la que tenemos en general todos los estados, o introducimos mecanismos parche, ¿cierto?, dentro de la cotización del trabajador, siendo que el 6% que hablábamos de aumento era necesario para el propio trabajador, y luego son otros puntos que se necesitan. Estamos pasando por una situación económica muy difícil en general, y el Estado en general está sobrecalentado. Está hace poco veía una noticia de la cantidad de funcionarios públicos, que ya supera los que existían en pandemia, la cantidad de gasto público que se hace, los reajustes, por ejemplo, que se hicieron en el sector público, costaban 4 veces lo que cuesta corregir esta diferencia entre hombres y mujeres en el Congreso. Entonces, hay una discusión que efectivamente es de pensión y es de desafíos que se nos vienen en el futuro, pero también una discusión que es cómo vemos al Estado corrigiendo estas situaciones. Y si es el Estado el que debe corregir estas situaciones, parte de los que creemos más en la idea de la libertad o de la derecha, creo que ponemos el desafío en que el Estado debe ponerse creativo, buscar esos recursos, así tal como lo buscó para el reajuste del sector público, buscar recursos para corregir estas situaciones a través del pilar solidario, a través de impuestos, y comenzar a ser más eficiente. O sea, efectivamente hay gastos que son innecesarios, desde ya la corrupción, se da por hecho desde cualquier sector político, pero también hacer un Estado más eficiente que priorice, en este caso, las pensiones, y desde el erario fiscal, desde los esfuerzos que se puedan hacer, corregir estas situaciones que son transversales a sectores políticos, son transversales también en sectores socioeconómicos, y que se deben corregir vía impuestos y no
quitándole punto a la cotización, porque si no, no estamos haciendo una trampa, nos estamos pisando la cola. Queremos que el trabajador tenga una cotización mejor, que le proyecte pensión en el futuro, pero a la vez le estamos quitando colitas y colitas y colitas para corregir algunas cosas, siendo que sería mejor. Y eso yo creo que va a ser un debate que se va a dar en este punto, que sea con impuestos generales y no con puntos de cotización del trabajador. ¿Hay margen ahí, Luz, para esta creatividad a la que alude también Ricardo, la posibilidad también de ser más eficientes en el uso de los recursos fiscales? El tema trae a colación, Ricardo, lo del reajuste. También está el tema del nivel de funcionarios, que ha estado también presente muchas veces en la discusión. ¿Hay margen ahí? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que confiar en la eficiencia del gasto público no es suficiente, digamos. Pensando en que el gasto público se administra por cada administración, por así decirlo. En el fondo, estaríamos cargándole a una situación que puede cambiar una carga de carácter permanente, digamos, que son las pensiones, pese a que yo creo firmemente en que debemos avanzar siempre y lo más posible en mayor fiscalización y mayor eficiencia del gasto público, eso sin duda, digamos. Pero aquí siempre llegamos un poco a una paradoja, ¿cierto? Porque la derecha de alguna manera en algunos temas siempre llega a pedirle al Estado que se haga cargo de ciertas situaciones, pero cuando llega el momento de fortalecer, robustecer el Estado y robustecer el erario fiscal, ahí no están los votos. O sea, para reformas tributarias que busquen sacar los recursos de quienes más los tienen, digamos, porque de ahí es donde hay que sacar la plata, digamos. No podemos sacarnos la misma cantidad todos, independiente de lo que cada uno tenga. Ahí no está la disposición. Entonces llegamos como a una paradoja imposible, que es, bueno, que el Estado se haga cargo, pero el Estado, ¿con qué? ¿Con cuánto y de dónde lo sacamos? Y ahí es donde yo creo que hay que tratar o avanzar de consumo, y yo lo veo muy difícil, sobre todo este año que es un año eleccionario, pero en general no están los ánimos para tener una mayor altura de miras y mirar estas situaciones desde arriba y ver en el fondo cómo se entrecruzan, cómo podemos conversar de reforma tributaria de la mano de reforma de pensiones, de la mano de financiamiento de la educación, de la mano del financiamiento de la salud, y no hablar de estos temas de manera atomizada, porque en definitiva no llegamos a soluciones integrales. Lo decía Jimena Osandón, por ejemplo, bueno, se espera de las pensiones que solucionen todo, que paguen los medicamentos, que esto y que lo otro. Bueno, entonces avancemos en conversaciones que nos permitan subvencionar ciertas cosas a las personas que más lo necesitan, en robustecer un sistema público de salud. Para eso necesitamos mayores recursos y volvemos a lo mismo. ¿Están o no están los votos y la disposición para fortalecer la tributación en nuestro país y que podamos recaudar más para poder pagar ciertas cosas, digamos? Si no, la única opción que nos queda es el tema de las cotizaciones. Ricardo, aquí nos quedamos con dos elementos, lo que tiene que ver con las lecturas y los discursos que surgen, en este caso ahí Luz aludía a la oposición a la hora de efectivamente hablar de intervención del Estado en algunos temas, pero no darle las herramientas. Pero por otro lado, también un tema no menor tiene que ver con efectivamente la forma en que vamos llevando estas discusiones con seriedad, y quiero quedarme ahí, Ricardo, con ese escenario. ¿Cómo lo ves tú, las posiciones que toma la oposición y además en lo que tiene que ver con este tema de recursos, donde sabemos que también ha habido una discusión de presupuesto, donde también influyen las posiciones políticas y un parlamento que ha sido bien difícil de ordenarlo además? Sí, efectivamente, ahí tenemos otro problema, yo creo que transversal del sistema político, pero respondiendo a la Luz para hacer un contrapunto ahí, efectivamente, actualmente nuestro Estado es más grande que de nuestra historia. O sea, nunca habíamos tenido un Estado que gastara tantos recursos, que tuviera tantos funcionarios, que haya puesto tantos recursos a disposición de la administración, como bien decía Luz. En contrapartida, si vemos cada reforma tributaria en Chile es sinónimo de alza de impuestos. O sea, no ha habido ninguna reforma tributaria que baje impuestos de manera significativa. Si vemos el caso del IVA, ha ido subiendo cada 3, 4 años subía un punto del IVA en los 90. Se decía que era transitorio, pero después se dejaba, ¿cierto?, permanente. Entonces, el Estado ha ido creciendo, eso es un fenómeno que se ha dado, y cualquier signo político lo ha ido aceptando, eso, mayores ministerios, para cada problema casi un ministerio para que se haga cargo. Esa es una visión también política, y que en fin de cuentas la derecha no comparte, y a veces cuando se acusa de ceder ciertos puntos, de ser débil, a veces es de exigir un poquito más. O sea, si le vamos a dar herramientas al Estado, si le damos más recursos, exigir que sea eficiente con esos recursos. Y entonces hay un diagnóstico generalizado dentro de los
centros de estudio de derecha, y la mayoría están de acuerdo, conservadores, liberales y las distintas tendencias, es que efectivamente en el Estado están los mayores desafíos de eficiencia, de que con pocos recursos se puede hacer mucho más, que hoy día el Estado chileno está siendo bastante ineficiente con sus recursos, hay un problema de priorización importante, y que este fenómeno de las pensiones que hablábamos, o de salud, que en fin de cuentas es algo integral, el Estado sí tiene hoy las herramientas de poder hacer mucho más con los recursos que tiene. Porque al igual que una familia que pasa tiempos difíciles se tiene que apretar el cinturón, el Estado no ha hecho ese fenómeno de apretarse el cinturón. Post pandemia quedamos con una cantidad de funcionarios mucho más grande, no se hicieron los cambios necesarios, ahí hubo forzosamente quizás algunas modificaciones al teletrabajo, ¿cierto? Quizás algunos trabajos que se puedan hacer más eficientes, alguna modernización por ahí, pero todavía queda mucho desafío por delante con los recursos que tenemos. O sea, si uno mira desde los años del 2016, por ejemplo, a la fecha, el gasto público hay un tercio más de lo que había el 2016, y si los años anteriores vamos viendo el crecimiento, era mucho más orgánico el crecimiento, o sea, de acorde a la economía, de acorde a lo que va haciendo. Si vamos desacoplando ese crecimiento con la burocracia estatal, con la creación de mayores ministerios, vamos a crear problemas económicos que ya se están sufriendo, vamos a crear problemas de expectativas importantes, y no vamos a poder resolver problemas que podríamos resolver con gasto público inteligente, por decir así, gasto público eficiente, como es el caso de la compensación de las mujeres en caso de pensiones, que había un diagnóstico generalizado, cómo subir la PGU, por ejemplo, a 250, que creo que es uno de los preacuerdos, por lo menos que he visto yo, de los buenos preacuerdos que ha visto en el Congreso respecto a pensiones. Entonces es un desafío importante, yo creo un desafío para las derechas que está la idea, pero no hay ninguna medida concreta que se haya presentado en el Congreso. La verdad que hay una falta importante desde ese sector político, y a la izquierda invitarla a mirar más allá de aumentar impuestos, aumentar gasto público para solucionar los problemas, sino que veamos cómo también con los recursos que tenemos en estos periodos que no estamos creciendo, de poder mejorar el servicio para el ciudadano. 9 de la mañana con 37 minutos, estamos de regreso acá con nuestro panel. Hoy día nos acompaña Ricardo Hernández, director del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Publica, y Luz Raidel, subdirectora de Incidencia Social y Política de la Corporación Miles Chile. Ya les estábamos adelantando, vamos a entrar en temas vinculados a educación y particularmente la propuesta que pone fin al CAE. Y recordemos que se estuvo anunciando durante el pasado 2024, de hecho el proyecto se presentó aquí mismo en la propia Universidad de Santiago, y bueno, queremos ir hablando un poquito de las posiciones que se han ido tomando en ese tema y los nudos que se han estado identificando, al menos desde la perspectiva de la política. Quienes han estado mirando con atención son los integrantes del Frente Amplio, y han observado en el copago en la educación superior el nudo principal de cara a la tramitación entonces de lo que es este FES, este financiamiento público para la educación superior. De hecho, se han ido conformando distintas reuniones donde se han estado estableciendo particularmente estos nudos de los que estamos hablando, y frente a ello, ya con una discusión que se ha empezado a dar en la Comisión de Educación, pero que ya va a tener, volviendo ya el verano, las conversaciones más profundas a nivel de cada una de las salas. El tema de este copago es uno de los que se identifica como tal vez complejos. De momento, dice la tercera en una nota, la discusión se relaciona con este elemento, copago de la educación superior, ya que si bien algunas voces del Frente Amplio le entienden como una fuente de financiamiento esencial, no hay solo una visión. Particularmente el DECIL, de mayores ingresos que van a poder acceder al instrumento, es uno de los temas. En el proyecto o en la iniciativa se permite un copago al 10º DECIL, o sea, mayores ingresos, y hay quienes están mirando incluso irlo bajando y llegar incluso hasta el 7º DECIL. Un tema que de seguro va a ir generando un poquito de ruido cuando se retome la discusión parlamentaria, y que queremos tomarlo también para empezar a conversarlo acá junto a ustedes. Ricardo, me quedo contigo ahora para que me vayas contando cómo has estado observando al menos estas proyecciones que se hacen desde el Frente Amplio, y un tema que va a ser también bien complicado de poder llegar a consensos. Sí, efectivamente, yo creo que quizá un comentario más político, si uno revisa el programa de gobierno de Prodignidad al principio y revisa la agenda legislativa, uno entiende ahí que se están tratando
de acelerar y hay una cierta urgencia de ciertos proyectos como la reforma previsional que hablábamos en el primer bloque, o en este caso, en caso de educación. Entonces hay una urgencia del oficialismo de aprobar algún proyecto de manera de ya ir mostrando legado, una fuerza importante. Y por otro lado tenemos a la oposición que se está proyectando con ciertas candidaturas ya presidenciales y que también ve con ojos críticos la campaña, ¿cierto? ¿Le conviene o no estos temas en campaña? ¿Será mejor resolverlos de manera rápida en el Congreso o quizás pasarlo a un nuevo periodo? También hay una visión de la oposición en que a veces es preferible quizás que se resuelvan ahora, ¿cierto? En enero el tema previsional o los primeros meses del próximo año este tema de educación. Hay una presión doble ahí quizás por aprobar ciertas medidas. Y esa presión por aprobar efectivamente va a acercar posiciones hacia el centro y va a dejar descontento quizás ya sea a los que más extremos, por decir así, en escenario peyorativo, o por lo menos a los que tienen un arraigo más en los principios y se dan cuenta que las negociaciones se van cediendo cosas que van doliendo, ¿cierto? Para lado y lado, personas de izquierda, personas de derecha, se ceden en ciertos principios importantes que pueden tener algunos problemas. Pero en este caso, en específico que tú comentabas de educación, hay un problema más bien técnico que se está dando, y lo han advertido algunos rectores de distintas casas de estudio, de que si se implementa este FES, este proyecto que se presentó hace muy poquito, en octubre, se implementa a rajatabla, la verdad que va a ir afectando la calidad de la educación paulatinamente, la educación superior, debido a esta diferencia que se empieza a dar entre los aranceles reales fijados por el Estado, por la Secretaría de Educación Superior, versus el arancel real, ¿cierto? El gasto efectivamente que se realiza en una universidad, ya sea para investigación, para doctorado, para tener docentes ahí con mayor especialización y distintos gastos que la universidad puede hacer. La universidad es un ente muy integral. Y esa diferencia técnica y esa alerta que se da incluso desde el mundo propio de las izquierdas que podríamos pensar que podrían impulsar este proyecto, ven ahí que si no se hacen estas correcciones probablemente hayan algunos problemas y sería bueno atender esos problemas si es que el proyecto va a avanzar por ese camino. Por el lado quizás de la oposición hay una visión también más ideológica que conversa mucho con lo que veíamos en el primer bloque, de pasar esta deuda quizás bancaria a pasarla a un impuesto que van a tener que pagar los egresados después de las carreras, y ahí se junta con la discusión tributaria y con todo lo que hablamos en el primer bloque. Entonces, la verdad que va a ser una discusión, yo creo que entretenida para los que nos gusta la política, para los que nos gusta seguir la discusión legislativa. Quedó para marzo, eso sí, ya se le fue el plazo ya, la agenda muy cortita en enero, ¿cierto? Y va a acompañar seguramente ese año ya muy cargado con temas más de campaña, ¿cierto? Más con vistas presidenciales. Pero sin duda que yo creo que es un cambio que podría ser necesario, pero hay que mirar con lupa la parte técnica de manera a no afectar la calidad de la educación. Yo creo que es un tema que se dio cuenta el Frente Amplio y lo van a tener que discutir en su base. Sí, en todo caso, la flexibilidad en torno a este tema ha estado presente desde el momento en que se presentó el proyecto. Recordemos que en un principio se había hablado de esta condonación del crédito en forma bastante amplia. Se llegó a un punto más equilibrado, tal vez dentro de las posibilidades desde la perspectiva económica, lo que implica también para un Estado propiamente tal. Pero me quedo contigo, Luz, también para que me cuentes un poquito tus apreciaciones, tus proyecciones y también lo que nos señalaba Ricardo, la necesidad tal vez de sacar adelante y aprobar lo antes posible este tipo de elementos porque pueden efectivamente ir afectando lo que se viene después ya con campañas encima. Yo creo que viendo la composición del Congreso y la situación política contingente, digamos, no sé el apurarse qué tanto beneficia la agenda de gobierno y las candidaturas del Frente Amplio presidencial futura, digamos. Porque probablemente en esta discusión, igual que en el tema de pensiones, vamos a llegar a un resultado que va a estar bastante lejos de las apuestas iniciales y de las expectativas iniciales que se tenían, digamos. Sí. O sea, la premisa del Frente Amplio está mucho más cercana a la educación gratuita que a generar un sistema de copago donde ciertos deciles puedan pagar una parte. Es bien distinto, digamos. Entonces, yo diría que la intención de avanzar tiene mucho más que ver con la urgencia de dar respuesta a la ciudadanía respecto de ciertas inquietudes, necesidades, dolores profundos, como les gusta decir hoy día a los políticos y las políticas, ¿cierto? Que necesariamente algo que estratégicamente les vaya a beneficiar sustancialmente o eventualmente no les vaya a perjudicar, digamos.
Pero sí, yo creo que es muy políticamente maduro hacer ciertas concesiones para avanzar en ciertos temas que hoy día aprietan donde más le duele a la ciudadanía, que tienen que ver con el tema de la bancarización de la deuda universitaria. Digamos. Yo soy de una generación de endeudadas, yo no, pero endeudadas y endeudados con los bancos para poder estudiar como la única opción para avanzar en la vida, para surgir social y económicamente, ¿verdad? Y eso tiene también a esta misma generación con muchos planes de vida truncados, digamos, respecto de la adquisición de una vivienda, claro, de la posibilidad de generar ciertos planes y proyectos comerciales para efectos de también progresar en la vida porque están atorados con la deuda bancarizada, embargados, etcétera, etcétera. Entonces creo que el desbancarizar ya es una cuestión que significa un avance relevante, pese a que no alcanza estos estándares que quisiéramos respecto de tener un sistema universal, gratuito, de educación que conviva con uno privado que por cierto puede existir. Pero me quedo también con algo que decía Ricardo en la conversación anterior, que efectivamente son dos conversaciones que se cruzan de manera bien interesante, que es el tema de la eficiencia, porque escuchábamos, ¿cierto?, a los rectores hablar de el desfinanciamiento que esto pudiera significar y cómo esto va a afectar la calidad de la educación, pero yo creo que hay que poner el foco también en paralelo en cómo se está fiscalizando la eficiencia con la que invierten los recursos las universidades. Tenemos hoy día dos universidades muy grandes, muy importantes en nuestro país, la Universidad Austral y la Universidad de la Frontera, en crisis financieras relevantes de cientos de miles de millones de pesos de gastos que no necesariamente fueron los más eficientes. La Austral con un plan ya en la Superintendencia de Educación Superior, o sea, la plata se escapa por distintos espacios. En el caso de Aysén también. La universidad. Y no tiene, claro, o sea, es una situación crítica la que estamos viviendo y que yo creo que hace necesario que avancemos en paralelo el tema del financiamiento, pero también cómo supervisamos que ese financiamiento efectivamente llegue donde tiene que llegar, que es la calidad de la educación, y no, por ejemplo, en estas diferencias abismantes que hay respecto de los sueldos entre las carreras dentro de las universidades y donde se están invirtiendo las platas, que hace que en definitiva lleguemos a crisis como esta, digamos, que no tienen que ver con que la plata no llegue, sino donde se está invirtiendo dentro de las universidades. Sí. Ricardo, ¿cómo ves también ese tema de eficiencia, ya que lo pone sobre la mesa Luz? Sí, lo que ocurre es que también hay tensión, ¿cierto? Hay principios, sobre todo en estos temas que son tan importantes para la ciudadanía. Y en este caso en concreto de las universidades está en juego la autonomía de la universidad, donde la universidad se la puede jugar por mayor investigación o mayor acercamiento a la comunidad. Y las universidades, creo que una de las gracias que tiene el sistema chileno es que tiene distintos tipos de universidades, algunas estatales, algunas privadas, pero dentro del CRUD, ¿cierto? Otras totalmente privadas, cada una con distintas visiones de sociedad, con visiones de qué universidad, tipo de universidad quiere ser, que creo que es una riqueza interesante en nuestro país, pero se la juega con, parte de eso viene con la autonomía de la universidad, de que tanto el Estado no se intrometa en las universidades estatales como los intereses quizás distintos a los de que se provea educación de calidad dentro de las privadas, también se intrometa dentro de esa parte. Entonces, siempre mayor fiscalización tiene el riesgo de intromisión en la autonomía de la universidad y también eso entra en tensión. Yo no estoy diciendo que no estoy de acuerdo, sino que simplemente que esa es la tensión que se juega con cuando hay una superintendencia, por ejemplo, muy fuerte, que puede meterse muy fuerte, por ejemplo, en las universidades privadas respecto a cómo gasta la plata, en qué gasta la plata, a qué sueldo, a qué profesor contratar, a qué profesor no. Entonces, se pueden dar estos abusos, pero el costo de tener quizás un controlador de remuneraciones, de qué profesor contratar, también es un riesgo tremendo por otro lado, ¿se entiende? O sea, podemos tener, por ejemplo, abuso de aranceles versus fijación de precios que no son reales. Entonces, cada una de las dos visiones tiene pros y contras, que cada uno podrá adherir respecto a si el costo vale la pena o no, pero hay es decir, que las propuestas tienen consecuencias. Las propuestas tienen consecuencias y en este caso hay una ya que se advierte que en el caso de fijación de aranceles es muy probable que el arancel real se empiece a escapar del arancel fijado por el Estado, por lo tanto va a haber un continuo desfinanciamiento de algunas universidades si es que no se cumplen con estándares de eficiencia quizás o no coincide con el proyecto educativo que se está otorgando. Entonces, efectivamente, el tema de la eficiencia ahí es clave. Pero en el tema de las prioridades yo sí tengo un matiz, porque
la educación superior efectivamente fue una bandera de lucha que se levantó ya desde el 2006 en adelante, con los pingüinos, pero después se traslada rápidamente a la educación el superior. movimiento estudiantil del 2011. Y lamentablemente tenemos una crisis un poquito más global que solo la educación superior. O sea, tenemos actualmente unos traspasos de los SLEP que han tenido, en algunas regiones han tenido algunas crisis, otras no. Conozco casos muy dispares según el seguimiento que hemos hecho, pero sí hay tensión respecto a qué está pasando en la educación básica y un abandono, yo creo que ya podríamos hablar de abandono derechamente político respecto a la educación parvularia con proyectos como el kinder obligatorio o la discriminación que pasa por niños respecto a Junge, Integra, BTF y otros tipos de jardines que existen, que la verdad que son bastante más dolorosas, creo yo, que lo que estaba sucediendo en educación superior. O sea, hoy en Chile el niño que va a uno de estos establecimientos recibe menos financiamiento que otro que va a otro, y eso yo creo que sobre todo por ser educación inicial y por no tener la visibilidad es bastante más doloroso y quizás sea mucho más prioritario que la educación superior. No digo que no hay que caminar y mascar chicle, pero también hay levantar esa alerta. Sí. Luz, te dejo ahí la palabra. Varios puntos que dejó ahí Ricardo sobre la mesa. Sí, yo creo que cuando se trata de este sistema extraño que tenemos del Estado subsidiario, ¿verdad? Y que dejamos a privados o a semiprivados la provisión de ciertos derechos fundamentales, la autonomía de estas instituciones, por cierto, que se puede ver disminuida en pro de una supervisión respecto del gasto eficiente de los recursos que el propio Estado o que las personas brindan a una determinada institución para que provea un derecho fundamental como es la educación, digamos. Creo que en este caso en particular, ya en las universidades privadas es otro tema, digamos. Yo creo que si tuviéramos un sistema de educación gratuita universal que subsistiera o que coexistiera con un sistema privado, se verían mucho más nítidas las diferencias de dónde hay que poner el foco de la fiscalización, pero hoy día los recursos están mezclados y en definitiva hay que poner ojo de dónde y cuánto se está poniendo en cada acción sin pasar a llevar, por cierto, ciertas libertades respecto de por ejemplo, los focos que se ponen en ciertos lugares de investigación y ciertas temáticas particulares, o incluso los enfoques territoriales que tienen cada una de las universidades respecto a las necesidades del entorno donde están insertas, digamos, que sabemos que son muy diferentes. En el norte mis compañeros estudian derecho minero, yo estudié derecho indígena, digamos, es como se dan esos matices. Pero claro, creo que ahí hay una autonomía que tiene que ser limitada, regulada y observada para efectos de que los recursos que estamos todos poniendo en que se provea este derecho fundamental sean efectivamente utilizados para lo que corresponde y que no se estén sobrepagando inmuebles, sobrepagando sueldos, existan diferencias de sueldos relevantes dentro de la universidad, etcétera, para efectos de que podamos avanzar a una educación que además de ser provista por el Estado mediante distintas vías, sea de calidad también y de una calidad sustancial. Ahora, lo que dice Ricardo, yo coincido y creo que lamentablemente respecto de las infancias en general hay una utilización de la premisa de los niños primero, que las infancias son lo más importante, pongámosle como sea, digamos, pero en definitiva avances sustanciales respecto de la primera infancia, por ejemplo, no hemos visto. Vimos tambalear en la ley de presupuesto el programa de Chile Crece Contigo, que es un programa pionero en la región, estudiado en todo el mundo, que en definitiva donde se ponen los recursos del Estado para la estimulación temprana y para el desarrollo de los niños y niñas de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos ciertas premisas de que los niños van primero, pero a la hora de los cubos, como quien dice, las decisiones que se están tomando o las prioridades que se están llevando adelante no son precisamente aquellas que benefician más a los niños y niñas, y eso es sumamente preocupante, porque es una situación que se va deteriorando, digamos, y no es por ponerse científica, digamos, pero sabemos que lo que ocurre en la primera infancia, en definitiva, es algo que tiene consecuencias para toda la trayectoria de vida de esa persona, y estamos mermando un desarrollo de un ciudadano, de una ciudadana, desde su primer desarrollo. Entonces ahí yo creo que falta que todos los sectores políticos sean capaces de sentarse en una misma mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos imaginar? ¿Qué es lo que necesitan nuestras infancias? ¿Cómo imaginamos que sea un sistema que sea provechoso para todas y para todos? Y llevarlo adelante con los proyectos de ley o las políticas públicas que sean necesarias, pero no seguir desplazando esta prioridad hacia el último lugar, porque yo creo que es sumamente grave y las consecuencias las vamos a ver en el futuro. Nos quedan los últimos minutos para ir cerrando ideas. Ricardo, me quedo contigo.
Bueno, se nos viene un año legislativo muy interesante, sin duda, discusiones que se dan en enero, esa que va a ser rapidísimo, creo yo, entre gallo y medianoche ahí en vacaciones las personas, siempre en enero se discuten los temas más complicados, conversamos, Luz, fuera del aire, que si no se aprueba en enero, la verdad que se va a dificultar bastante después la discusión previsional el próximo año. Y respecto a estos temas ya de educación que estuvimos discutiendo en este segundo bloque, yo creo que nos va a acompañar efectivamente durante todo el otro año esa discusión. Lamentablemente creo yo va a querer este fenómeno de eslogan. Yo creo que es importante que la ciudadanía por sus medios intente seguir estas discusiones, porque van a ser muy importantes, van a tener un impacto importante también, para bien o para mal, en el futuro de sus hijos, etcétera, y las visiones que efectivamente se pueden poner sobre la mesa respecto a la diversidad que puede existir tanto en nivel educativo, también como la responsabilidad que tiene como ciudadano también de votar según las convicciones y ver cómo votan. Quizás fue un ejercicio interesante de ver cómo votan los parlamentarios en estos temas clave, para poder discriminar un poquito mejor respecto a las discusiones parlamentarias. Y tenemos una oportunidad importante porque el próximo año, más allá de las presidenciales, también hay parlamentarias, diputados, ¿cierto? Y la mitad de los senadores según la región que corresponde. Así que hay un llamado a la ciudadanía a usar quizás este añito, hacer ese ejercicio y elegir mejores parlamentarios. Lado a lado siempre va a ser mucho mejor que la calidad de nuestros parlamentarios sea mejor. Luz, para cerrar. Sí, yo espero que no se haga una apuesta desde ningún sector por el siguiente periodo legislativo. Yo creo que es importante dar prioridad a los temas que sean prioritarios para la ciudadanía y resolverlos, no con urgencia, tomando cualquier decisión, pero sí tomándonos con responsabilidad la tarea de dar una respuesta concreta a las necesidades y las urgencias de las personas de nuestro país. Creo que es sumamente relevante que hoy día estemos hablando de educación, que estemos hablando de pensiones y que no estemos hablando solo y hegemónicamente de la agenda de seguridad, que sigue siendo importante y prioritaria, pero que vimos el 2024 cómo se tomó la agenda y no se podía hablar de ningún otro tema cuando las necesidades y las urgencias siguen estando ahí en el día a día y en el cotidiano de todas las personas y son diversas y no atienden solamente a la seguridad. Así que creo que ese es un punto importante, que hemos logrado poner en la agenda otras temáticas que son igualmente relevantes y que nos permiten avanzar. Yo espero que ambos sean temas que se resuelvan en pro también de los intereses feministas y de las discusiones legislativas que esperamos tener este año, que se puedan resolver ciertos temas para que podamos conversar también otros temas de derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar, ¿verdad? Así que esperamos que así sea. Y además de sumarme al llamado a informarse, que ese siempre debiera ser la premisa, ¿cierto?, para la ciudadanía, también un llamado a quienes integran las fuerzas políticas de ser más responsables respecto de la comunicación política, ir más allá del eslogan y de la premisa y poder ser capaces de la manera lo más didáctica posible y lo más cercana a las personas de explicar las discusiones que se van dando, porque si no, entramos nuevamente en esta dinámica de la bomba de tiempo en que no explicamos mucho y después resulta que sale del Congreso una solución que era la que nadie esperaba y nadie entendió de dónde salió y cómo ocurrió. Y eso, por cierto, aumenta el descontento y este es un país que ya ha vivido procesos de descontento que han decantado de una manera que no necesariamente ha sido la que quisiéramos para nuestra democracia, para nuestro progreso y nuestro desarrollo. Y por lo tanto, creo que es importante tomar esa responsabilidad también, porque a la medida que no damos respuesta, los descontentos se siguen cultivando y esto vamos a ver cómo vuelve a reflotar. No sabemos de qué manera en un futuro, con las consecuencias negativas que eso puede tener para todas y para todos. Así que responsabilidad respecto de las decisiones y avanzar en los compromisos que se tienen. No me queda más que agradecerles Luz Raidel, Ricardo Hernández, que han estado con nosotros en este panel del día de hoy. Que estén muy bien y nos estamos encontrando pronto para seguir tocando los temas de actualidad. Un abrazo. Muchas gracias, nos vemos, chao.